Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Vamos a conversar, como lo anuncié hace ya algunos minutos, con el doctor Pedro Cateriano. Él, como ustedes saben, es constitucionalista muy reconocido, abogado, político, ha sido presidente del Consejo de Ministros en dos oportunidades, ha sido diputado también y es una de las personas que diría yo más aporte en el debate político, tratando de centrar, ojalá, digamos, le hiciera un poco más de caso en algunos temas fundamentales, en un escenario tan complicado como el que estamos viendo, sobre todo quienes hoy protagonizan la política en nuestro país. Hoy vamos a hablar, por cierto, de varios temas. Doctor Castellano, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer. Encantado de estar nuevamente en su programa. Oh, el gusto es para nosotros. Quisiera yo preguntarle o iniciar la conversación preguntándole por lo que a estas alturas, digamos, ya es un asunto indiscutible. Estamos en una situación muy complicada, hay una segunda ola y hay un gobierno de transición y emergencia, como cada vez lo hace notar el señor Sagasti, que ha tomado algunas medidas, pero que algunos han dicho no han sido las suficientes, sobre todo cuando hace unos días él mismo salió y lejos de generar certezas que son tan importantes en un escenario tan difícil, pues más bien generó confusión. Ayer ha mejorado un poco la comunicación desde la presidenta del Consejo de Ministros, pero todavía hay aspectos que se reclaman, debieron estar en el primer orden de lo que dijo. ¿Cómo le parece que está afrontando el gobierno esta situación? Porque cada día no solo se enfrenta al problema, sino a otros que van surgiendo. Habían voces, por ejemplo, que planteaban la postergación de las elecciones para después, porque estamos en una situación difícil. La señora Bermúdez ha dicho ayer que de ninguna manera y que se hace como ha sido el compromiso del gobierno. Pero ¿cuál es su evaluación, digamos, hasta ahora? Bueno, creo que la aclaración de ayer de la presidenta del Consejo de Ministros es pertinente y zanja un debate innecesario que generó el colegio médico. eh, que, bueno, cuando los médicos hacen política, dejan de ser médicos y se convierten en política. Y cuando los médicos opinan de derecho constitucional, no suelen acertar. Si el gobierno hubiese aceptado el consejo del colegio médico para postergar las elecciones, el presidente Sagasti hubiese sido pasible de ser acusado porque en este caso la Constitución, excepcionalmente en el artículo 117, establece que durante su mandato el presidente sí puede ser acusado por impedimento de la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, en ese sentido, creo que el día de ayer ha sido oportuna la confirmación del gobierno en el sentido de que no hay postergación alguna. Y eso ocurre en todas las democracias, Glatzer. En las maduras, en las débiles como la nuestra, los plazos se deben cumplir. El pueblo elige a las autoridades por un periodo determinado, ni un día más, ni un día menos. Esos criterios de las emergencias, que por emergencia se pueden postergar elecciones, se pueden violar artículos constitucionales, lo único que demuestra es nuestra falta de cultura y de conciencia constitucional. Ahora, dicho esto, hay que adoptar una serie de medidas, ciertamente, porque no se tratan de elecciones en una situación de normalidad, sobre todo por la crisis sanitaria. Ya las autoridades tendrán que coordinar, por ejemplo, la ampliación del horario de votación que suele iniciarse en el Perú a las 8 de la mañana y se cierra a las 4 de la tarde, podría comenzar a las 6 de la mañana y acabar a las 10 de la noche, con horarios especiales, primero para las personas de la tercera edad o vulnerables, y también iniciar un debate respecto a algo que siempre ha estado en el tapete. Ciertamente no alcanza el tiempo para iniciar un debate de reforma constitucional que discuta el tema del voto obligatorio. Pero, por ejemplo, Glatzer, vale la pena evaluar, rebajar las multas. En una situación de emergencia sanitaria, es justo imponerle una multa con un
monto alto de dinero a los ciudadanos? Eso es algo que el Parlamento no ha discutido. No estamos planteando un debate amplio de suprimir el voto obligatorio para restablecer el voto voluntario, que dicho sea de paso, creo que es un debate constitucional que está pendiente hace tiempo en el país. Pero creo que sí, en un contexto de crisis sanitaria, se podría evaluar rebajar las multas en caso de que personas con riesgo, vulnerables, no vayan a votar. Y en este caso, por excepción, se podría hacer esta rebaja de la multa. Otro aspecto es, sin duda alguna, el de cuanto antes el Jurado Nacional de Elecciones resuelva las tachas. Estamos todavía entrampados en este tema que si el señor Acuña ha declarado sospechosamente, mentirosamente, equivocadamente, o si el señor de Soto es o no es bachiller, o si la señorita tal, es decir, ya deberíamos empezar a discutir propuestas, planes de gobierno, cotejar ideas, porque para eso sirve una campaña electoral, no para iniciarla de la manera en que la hemos comenzado, con este lío de tachas y del ánimo leguleyo, litigante que existe en el Perú, ¿no? En donde en algunos casos esos periodos de tachas deberían ser con una anterioridad allá, como ocurre en cualquier país democrático civilizado, con anterioridad, pero no en pleno inicio de la campaña. O el caso del general Urresti, sobre el cual pesa una condena y que también es pasible de una tacha. Entonces, esto ha debido de hacerse con anterioridad. Ahora de lo que se trata es de exhortar a las autoridades que administran justicia, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, y hay que reiterar porque algunas personas o desconocen o se equivocan, en materia electoral la Constitución establece que el organismo que administra justicia es el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso está eso no debería generar ninguna duda, pero vemos que hay personas que insisten en amparos, en recursos, y eso lo único que hace es demorar un debate que la ciudadanía exige, Glatzer, debido a la crisis sanitaria y económica por la que estamos pasando, ¿no? Sí, y vamos a entrar a eso para tratar de profundizar un poquito más en algunos de los aspectos que deberían estar en la lista de urgencias por estos días, ¿no? Pero voy a retomar algunas cosas que mencionó. Esto, y me parece acertado, pero quiero ver qué tan posible de hacer es, qué tan viable, si es materializable o no. Usted decía que, por ejemplo, se podría discutir la posibilidad de que se rebaje el monto de la multa para quienes por alguna dificultad no puedan ir a votar. Así como, digamos, si el presidente Sagasti se va a las elecciones, de hecho iba a ser una causal, digamos, contra él y que iba a generarle problemas, en este caso no tiene, digamos, una categoría de esa naturaleza, una decisión de ese tipo. Lo tendría que hacer ¿quién? El Congreso, se discute, se aprueba y simplemente se aplica. Ahí no tendría que pasar por otro procedimiento, digamos. Es tan sencillo No, como porque eso. es un tema de simplemente el establecimiento de la multa. Acá no se está suprimiendo la multa, no se está suprimiendo la obligatoriedad del voto, pero también tenemos que hacer la evaluación de si es justo o no en una crisis sanitaria mantener esta multa que se aplica en un estado de normalidad. Más aún, cuando las propias autoridades, el Parlamento, las autoridades electorales y el gobierno aún no han dado a conocer las medidas que adoptarán para garantizar la salud de los ciudadanos. De acuerdo. Y cuando usted habla de que el Jurado Nacional de Elecciones, para darle algo de certidumbre o certeza a este proceso, tiene que resolver ya las tachas, ¿está usted argumentando en torno a
por qué se hace recién y por qué no se discutió antes, y eso no tiene que ver con el jurado, sino tiene que ver con los plazos que se establecen previamente. Pero la pregunta que le quiero hacer es, su argumentación apunta a que todos estos casos deberían dejarse sin efecto y ninguno aplica como para evitar que alguno de los que están inmersos en ellos participe, porque se privilegia la participación ciudadana, o cuando dice se tiene que resolver es ya, si tienen que sacar a alguno, que lo saquen ya, pero que no se demoren tanto. Ese sería ya abrir un debate más amplio, ¿no? Porque Ujú. implicaría, por ejemplo, modificar la ley para que la preclusión, lo que se conoce en el derecho procesal, las etapas de preclusión, sean claras. Esto debe ser materia de una discusión ya del siguiente Parlamento para que en las próximas elecciones generales no tengamos precisamente estos bochornosos incidentes. En pleno proceso electoral, Glatzer, no podemos modificar las reglas de juego establecidas. Ya esa es decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Y ciertamente, cuando las adopte, habrá que respetarlas, porque en democracia se acatan las resoluciones judiciales, en este caso, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. A lo que me refiero es que debemos salir cuanto antes, de acuerdo al marco jurídico vigente, de este bochornoso eh, proceso en el que nos encontramos. Esa era mi exhortación. Ahora, pero si uno va efectivamente a la literalidad de la ley en torno a los requisitos que se prevén para poder postular, puede encontrar ciertos argumentos para decir que los que están en este momento tachados no deberían participar. Pero cada vez que esto sucede, y yo creo que con razón, los que están en esa situación plantean lo siguiente, es decir, a ver, hay un derecho que es el derecho a elegir y ser elegido, o sea, la participación ciudadana, que es superior a cualquier otra cosa que pueda ser más nominal, administrativa o menor, y que por lo tanto debería privilegiarse lo más para no detenerse en lo menos. Ese es un argumento que podría decir y llevar a desestimar todos los casos. ¿O usted cree que dentro de los casos que ha mencionado inclusive hay elementos suficientes como para los que están en ellos, sean separados? ¿Cree usted que deberían ser separados, por ejemplo, Acuña, Hernando de Soto, Vizcarra y todos los que están cuestionados? Bueno, creo que son, en primer lugar, concuerdo en el criterio planteado, ¿no? Que además se basa en el derecho constitucional de elegir y de ser elegido, que sustenta el voto, que es la piedra angular de la democracia. No podemos vulnerar. Pero no todos los casos son iguales, pues, Glatzer, ¿no? Hemos visto el caso del APRA, que ya fue zanjado, algunos casos que lindan con hechos delictivos. Eh, el delito contra la fe pública es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, ya ese es un tema que tendrá que valorar el Jurado Nacional de Elecciones. Pero en principio, yo creo que no se debería vulnerar el derecho de elegir y de ser elegido. Pero ya si una persona notoriamente, grotescamente, comete delitos, ya esa es otra cosa. Uh-huh. Y de los casos que se han podido exhibir públicamente, ¿hay alguno que le parezca, digamos, casi flagrante, fehaciente, claro, notoriamente por fuera de la ley y por lo tanto debe tener una consecuencia lógica que es que excluyan del proceso a ese personaje? Bueno, creo, repito, que son casos diferentes. Uh-huh. Entonces no podemos argumentar de forma igual y aplicar el mismo criterio legal para todos los casos. Eh, lo que yo quisiera no es dar una opinión jurídica sobre cada caso en particular ante un proceso que ya está en giro, pero sí exhortar al jurado, tanto al especial de Lima y a todos los jurados a nivel nacional y en especial al Jurado Nacional de Elecciones para que cumpla con los plazos previstos y evitar que esta situación continúe. Ahí quedaría De acuerdo. mi Y en opinión. el caso del APRA se ha dicho usted que es no solo resuelto y zanjado, si no le parece a usted correcto, usted es de la idea de que el APRA está bien que haya sido, digamos, separado por ya, los argumentos que ha dado el jurado, o como algunos sostienen, que más bien esta es una lógica de
escapismo político, por decirlo de alguna manera, que el APRA genera un incidente de esa naturaleza para evitar ser derrotado, como creo yo iba a pasar en las elecciones de abril de este año. Claro, y es entrar al terreno del análisis político, las razones de la calamitosa situación política también y falta de respaldo del APRA, que se veía reflejado además en las encuestas. Creo que la candidata tenía 1%, es decir, ni siquiera tenía un índice agónico. Y esto es consecuencia, hay que decirlo, de la desastrosa gestión del APRA por tratar de encubrir y asumir el activo y el pasivo de Alan García durante su gobierno, después de su gobierno y posteriormente eh, ocurrido el suicidio de Alan García. El APRA lo único que ha hecho es continuar en una senda de errores que lo han llevado a esta situación. A nadie le debe, de otro lado, alegrar la desaparición de un partido con una tradición eh, importante en la política peruana, pero ciertamente también, como ya algunos dirigentes del partido aprista están demandando pues una reforma interna. Hoy día hay una declaración del exdiputado Carlos Roca, dirigente, como les gusta llamar a algunos, histórico del APRA, que plantea una reforma de ese partido. En términos generales, a los partidos, Glatzer, se les debe derrotar en las urnas, en competencia electoral. Esa es la base en un sistema democrático. Pero esto lo alertamos hace mucho tiempo, esta situación, Glatzer. Esta anarquía la propiciaron los fujiapristas, porque los fujiapristas creyeron que este marco jurídico, que esta especie de cártel político que establecía y que ha impedido, por ejemplo, que Verónica Mendoza llegue con un partido organizado, la excepción la es Guzmán, pero este marco jurídico anárquico que no se quiso discutir por la prepotencia, el ejercicio abusivo del fujiaprismo, el aprismo ya recibió de su propia medicina. No hay que olvidar además, Glatzer, que la reforma política, precisamente para no tener esta clase de situación vergonzosa, la planteó el propio presidente Vizcarra en un referéndum. Y el pueblo del Perú mayoritariamente apoyó la reforma política que planteó el presidente Vizcarra. Y fue el Congreso disuelto el que impidió los avances de esa reforma política. Y el actual Parlamento siguió vergonzosamente la conducta política violatoria del orden constitucional y abusiva del Congreso disuelto. Por lo tanto, esta situación de el marco jurídico existente se debe al Congreso anterior y disuelto y al Parlamento actual. Acá, hoy día, ¿cuánto le debe pesar el ejercicio abusivo del poder al señor Mulder? Pero él es uno de los causantes de la desaparición de su partido, porque él era una de las caras emblemáticas del fujiaprismo y ellos, Becerril, Mulder y compañía, con todo el poder que tenían, bloquearon la reforma política que el pueblo aprobó en un referéndum. Esa es la realidad. Hoy día estamos ya haciendo una evaluación sobre la leche derramada, pero esto es consecuencia de actos de irresponsabilidad política ahora, de las mayorías parlamentarias. Sí, ahora, pero ¿usted cree que realmente a personas como Mulder, a quien ha mencionado, les pesa haber hecho eso y que ahora están tomando su propia medicina? O más bien esa medicina que han tomado era la que más políticamente, desde su lectura, les convenía, porque lo otro era trasladarse al escenario del 11 de abril con un 1% que por supuesto los liquidaba ya de una manera distinta, porque es mejor que te digan, a mí me sacaron, ¿no es cierto? Y me vencieron en mesa, que me sacaron pues categóricamente de la escena porque la gente ya fehacientemente dijo que nosotros no deberíamos estar en la política. Coincido, y además en algún momento inclusive pretendieron recurrir a la OEA o decir que se les estaba vulnerando el derecho a participar, pero todo eso se ha caído como un castillo de naipes. Las mentiras sucesivas, es decir,
formar una o intentar formar una corriente de opinión a través de una mentira permanente, del uso descarado de falsedades, ha llevado a ese partido político a que no tenga credibilidad alguna internamente y que su reputación internacional, ciertamente, al igual que la del Fujimorismo, esté por los suelos. Ahora, porque el argumento de la disputa interna por la renovación, por lo menos yo en términos personales, no creo que haya existido, porque la propia Nidia Vilches y quienes la acompañaban, para comenzar en el número uno de la lista en Lima, la hija de Alan García, no me da la impresión de que apostaba a un distanciamiento de quién fue el que demolió el partido, ¿no es cierto? O si le parece que ese era una impresión No. para Coincido, que quería cambiar la coincido, coincido plenamente. O sea, digamos, no Ese había es, ahí. ese es un discurso de aquí para acá, hacia afuera, pero quien más o menos conoce cómo ha sido el manejo del APRA, acá lo que ha habido además es una lucha intestina por el poder y nada más, pero lo otro, discurso para la plaza, nada más. Y en el caso de Keiko Fujimori, doctor Pedro Cateriano, el hecho de que haya salido en televisión nacional el domingo para centrar su objetivo principal en sacar a su padre si llega a ser presidente de la República, ¿qué cosa le dice en términos concretos de el Fujimorismo o de ese Fujimorismo hoy? Lo que los peruanos debemos preguntarnos eh, con toda serenidad ¿es el indulto al ex dictador Alberto Fujimori el principal problema del país? ¿Acaso no es la crisis sanitaria, no son los muertos, no son los pacientes sin atención, no es la crisis económica, no es la falta de trabajo que tienen los jóvenes, no es la falta de recursos económicos de las personas que han perdido sus trabajos debido a la pandemia, los principales, no son los principales problemas del país? ¿Por qué la señora Keiko Fujimori deja de lado todo esto para poner en la agenda política o intentar poner, porque no ha logrado su objetivo de colocar en la agenda política el indulto al exdictador como el principal problema de ese partido? Y bueno, es fácil llegar a una conclusión del por qué lo ha hecho. Porque los Fujimori manejan su partido, y esto la experiencia vivida lo prueba, en base primero a sus intereses personales y familiares. No hay otra explicación para que la señora Fujimori haya planteado el indulto a su padre como el principal objetivo político de su partido, dejando de lado el drama nacional. Los peruanos felizmente, o por lo menos creo que un importante sector de peruanos, sabemos cómo ejercen el poder los Fujimori, la familia Fujimori, cuando el pueblo le entrega el poder, porque el poder lo han ejercitado tanto el exdictador como la señora K, el exdictador con Montesinos a través de una dictadura, que fue la más corrupta de nuestra historia republicana y que fue inéditamente sancionada por 3 cortes: la Interamericana de Derechos Humanos, las Supremas del Perú y Chile, algo nunca visto, y por lo tanto condenado por el Poder Judicial como un delincuente. Y esa dictadura de 11 años nos trajo situaciones de corrupción que hoy muchos dicen o se preguntan qué hubiésemos hecho con ese dinero que la dictadura de Fujimori y Montesinos saqueó del Estado peruano en beneficio del general Hermosa, de Montesinos y compañía. Y de otro lado, la señora Fujimori también ha ejercido el poder, no desde el gobierno como su padre, pero sí desde el Parlamento, desde el Congreso disuelto, en donde tuvo el poder absoluto, el control total, el sometimiento del gobierno débil y diría que en muchos casos hasta cobarde de PPK.
en donde la señora Fujimori, que no supo digerir su derrota, ejerció con un ánimo de venganza personal su persecución política contra Kuczynski, violando el orden constitucional, recordando lo que es el Fujimorismo, que para ellos el fin justifica los medios en todos los casos, y si hay que violentar el orden constitucional, están dispuestos a hacerlo, Ujú. imitando a su padre. Keiko Fujimori también rompió el orden constitucional, propiciando tergiversaciones del orden constitucional, forzando la renuncia de Kuczynski y simplemente, eh, debido a sus errores, su padre retornó a la prisión de la cual hoy intenta liberarlo si llega al poder, y sacó del Parlamento a su hermano, simplemente Ujú. por un ánimo de venganza. Entonces, repito, a los Fujimori ya los conocemos, ya sabemos cómo ejercen abusivamente el poder y cómo violan el orden constitucional. No, el propio Felizmente, planteamiento que usted o que estamos comentando y que tiene que ver con el anuncio expresa, digamos, esa manera autoritaria de ejercer el poder cuando no tiene. Porque plantear un tema, como usted dice, que no corresponde a la realidad, que debería estar observando con mayor atención los otros problemas que usted ha descrito, y además diciendo que yo llego, lo voy a sacar de todas maneras, sin que exista un procedimiento para que lo haga ella con una clara vocación política, es una expresión pues de que hace las cosas como simplemente le conviene. Pero quería preguntarle dos cosas más que están vinculadas más bien a la pero política. Glatzer, Sí. creo que hay que agregar lo siguiente. Además, con el agravante que es un caso zanjado judicialmente y concluido legalmente, porque cuando traicioneramente PPK indulta al exdictador, se reabre un debate jurídico, vuelve a haber un pronunciamiento de las instancias judiciales y eso ocasiona que Fujimori vuelva a la prisión. O sea, desde el punto de vista judicial y jurídico, este es un caso que está oleado y sacramentado. Entonces, por eso digo que ese ánimo, que esa manera de ser, que esa falta de cultura democrática de Keiko Fujimori, la prueba, la demuestra una vez más, la corrobora con esta infeliz participación. Y el enfrentamiento a la pandemia que está desarrollando, o la manera como está enfrentando la pandemia el gobierno de transición del señor Sagasti, y la participación de los políticos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno, sin tampoco fijarse tanto y tener alternativas y propuestas para dar una respuesta más acertada. ¿Qué le parece? ¿A dónde nos puede llevar una combinación de esa naturaleza? ¿Usted cree que el Ejecutivo está actuando de manera eficiente en esto? A ver, el presidente Sagasti llegó en una situación realmente dramática. Eh, ¿Acaso esta es la etapa a portas del Bicentenario Nacional Glatzer más convulsa que hemos vivido, en donde eh, han caído hemos tenido tres presidentes y un usurpador, en donde han caído gabinetes, hemos tenido más de 106 ministros, un ambiente no solamente de inestabilidad política escandaloso, sino que ha lindado con la anarquía constitucional, porque lo que ha hecho el Congreso anterior y lo que hizo el actual Parlamento es violentar el orden constitucional, que trajo como consecuencia precisamente esta inestabilidad política en el país, que, que ciertamente esta anarquía constitucional nunca estuvo prevista, nunca la discutió ni se imaginó ningún constituyente que iba a ocurrir. Es responsabilidad en primer lugar del Congreso disuelto y del actual Parlamento, eso hay que decirlo. Y el presidente Sagasti entra en unas circunstancias realmente dramáticas y complejas. Ahora, estando en el poder, hay que pedirle al presidente Sagasti que tome decisiones, porque si bien es cierto, es un gobierno de transición y emergencia, como él señala, precisamente el término emergencia implica
tomar decisiones, adoptar medidas con ese carácter de urgente para intentar solucionar los gravísimos problemas existentes. Y desde ese punto de vista, sí el presidente tiene obligaciones. Ojalá adopte medidas no solo para resolver problemas de la coyuntura, sino también para destrabar procesos que permitan al gobierno que accederá al poder en julio, en el mes de julio, encontrar un país por lo menos que ha visto que en estos meses de gobierno se han adoptado medidas pensando en el Estado, en el bienestar superior de todos y no de las personas, de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que esa es la gran responsabilidad de Sagasti y así será juzgado por la historia. Reclamar o proclamar a cada rato que son un gobierno de transición y de emergencia no los exime de adoptar medidas que reclama la ciudadanía y que son urgentes. En este momento, felizmente, por ejemplo, en el caso para la compra de las vacunas, que es algo que demanda con angustia la mayoría nacional, ha adoptado medidas urgentes. Claro, no faltan los que ya están cuestionando que los precios, que la fábrica, que no funciona, etcétera. Pero para eso uno asume las tareas gubernativas, para solucionar los problemas, no para flotar. Uno asume responsabilidades gubernativas para solucionar problemas. Eso es. Sí, Ese es el pues. ejercicio del poder. Doctor Cateriano, le voy a agradecer ahora su participación en el programa. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando, ya hacer una lectura un poco más amplia al proceso político. Me he quedado sin tiempo en este momento, pero le agradezco como siempre mucho su participación tan clara y tan oportuna en asuntos que creo yo son fundamentales tener en cuenta para mirar el panorama completo. Muchísimas gracias como siempre por su participación, como siempre muy amable por darnos unos minutos de su Gracias, tiempo. gracias. Muchísimas No, a gracias. Ha ustedes, sido muy muy agradecido por la agradable oportunidad. con nosotros esta mañana sobre varios temas, por cierto, que creo yo son pertinentes de cara a lo que se van produciendo en el camino como debates, o digamos, tratan de cobrar forma de debate, cuando en realidad plantean temas que no son los principales en un momento tan angustiante como el que estamos viviendo.